Mira, de verdad estoy muy agradecida con mi circuito, con el electorado que de verdad entendió y cree y queremos el cambio, y ese es el norte que va a tener la nueva Asamblea Nacional: la reconstrucción, la reconciliación, la recuperación de las instituciones, porque llevan secuestradas 17 años y llevan arrodilladas a un partido político. Karine Salanova, candidata de la Mesa de la Unidad Democrática por el Circuito 3 del Estado de Aragua, se convirtió en la diputada 112 de la Asamblea Nacional de Venezuela. La oposición así logra la mayoría calificada con 2/3 de las curules. Esta abogada, 40 años de edad tiene, logró superar por 83 votos a la candidata del oficialismo. Así culminan los 16 años de hegemonía chavista en el Parlamento. Tras la renovación del poder, la oposición podría designar la Junta Directiva de la Asamblea, que actualmente preside Diosdado Cabello, promover leyes fundamentales, aprobar votos de censura contra ministros y vicepresidente, incluso solicitar la revocatoria de mandato y remover a las autoridades electorales. Un panorama adverso para Nicolás Maduro. Venezuela, sumida en la escasez y la crisis económica, votó por la renovación de la Asamblea Nacional. 55 diputados para la continuidad chavista, 112 sillas para la Mesa de la Unidad Democrática, una mayoría calificada para la oposición. Lo esperado. Cuando digo ha triunfado la guerra económica, es porque el terror que le metieron a la vida económica de nuestro pueblo inhibió a un porcentaje importante y viró las corrientes. La sorpresa. Viendo estos resultados, hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela: ha triunfado la Constitución y la democracia. Tras las elecciones del pasado domingo, el líder del régimen venezolano reconoció los primeros resultados que comenzaron a anunciar el triunfo de la oposición. Los llamó estos resultados adversos. Y esta vez tiene la razón. Durante el próximo lustro será la oposición la que lleve las riendas de la legislación venezolana, un panorama nada favorecedor para el heredero del chavismo. Primer paso. La MUD empezó la semana siendo mayoría simple. El lunes, con 99 diputados reconocidos por el CNE, se abrió la posibilidad de aprobar una ley de amnistía que termine con la responsabilidad penal que pesa sobre varios opositores presos, entre ellos Leopoldo López, condenado a 13 años y 9 meses de prisión. El chavismo comienza a reaccionar. Graves delitos de lesa humanidad imprescriptibles, de acuerdo a la Constitución, se cometieron en la Guarimba. Así lo digo, como jefe de Estado, no aceptaré ninguna ley de amnistía. En una situación aún más adversa para Maduro, se logró la potestad para autorizar al Tribunal Supremo de Justicia para que abra una investigación penal contra él, el presidente. Claro, una investigación realizada por un órgano hasta ahora dependiente y oficialista. Sin embargo, al alcanzar este martes los 2/3 del Parlamento, la oposición podrá elegir a los nuevos magistrados y destituir a quienes cometan faltas graves. Mayoría calificada. 112 diputados tomarán las riendas tras 16 años de hegemonía chavista en la Asamblea. Podrán separar temporalmente de su cargo a un diputado, aprobar y modificar las leyes orgánicas, someter a referendo proyectos de ley, tratados, convenios o acuerdos internacionales, cambiar al defensor del pueblo, incluso designar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral a portas de las elecciones presidenciales de 2018. Comicios que podrían adelantarse si se solicita la revocatoria de mandato. Saludamos en Caracas, en Venezuela, a José Vicente Haro, abogado especialista en Derecho Constitucional. Abogado Haro, un buen día para usted. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenido. Buenos días, Eva. Buenos días, Ruth. Gracias a ustedes y saludos a la audiencia de NTN 24 en América. Abogado, Nicolás Maduro vuelve a subir este tono de sus amenazas contra la oposición. Advirtió que vetaría, en principio, una amnistía en favor de los presos políticos y la nueva asamblea la impulsa. Preguntarle qué tipo de facultades tiene el presidente de la República para hacerlo, en el caso de tenerlas.
En efecto, la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional, tiene como uno de esos proyectos, de sus prioridades, dictar una ley de amnistía para liberar a los presos políticos y a los perseguidos políticos que están en el exilio. Ahora bien, ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, señalaba que no aceptará esa ley. Y en ese sentido siempre hay que aclarar que el Parlamento, la Asamblea Nacional en Venezuela, sanciona las leyes, pero es el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo del presidente de la República, como jefe de gobierno, el que debe darle el promúlguese o el ejecútese para que sea publicada en Gaceta Oficial y entre en vigencia. Y en el interín tiene también el presidente de la República la opción de remitir esa ley a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en caso de que la considere inconstitucional, y la Sala Constitucional podría pronunciarse sobre si es constitucional o no esa ley de amnistía en este caso, y dependiendo del pronunciamiento, esa ley podría llegar a entrar en vigencia o no. Preguntarle también, hemos escuchado ya al presidente del Congreso, a Diosdado Cabello, decir que antes de que se posesionen los nuevos diputados de la nueva Asamblea Nacional, que va a ser a principios de enero, el próximo 5 de enero, ha dicho que va a cambiar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Preguntarle si eso lo puede hacer cuando ya se ha elegido nueva Asamblea y si la nueva Asamblea podría también volver a cambiar a los magistrados que se van a poner ahora. Bueno, debo decir que el anuncio que hizo ayer el actual presidente de la Asamblea Nacional, que ya está finalizando su periodo, es por una parte un fraude a la Constitución, por otra parte una violación del principio democrático y también una violación de la voluntad de los electores que se expresó el 6 de diciembre, porque ya esta Asamblea Nacional termina sus sesiones ordinarias el 15 de diciembre, aunque puede tener sesiones extraordinarias hasta el 4 de enero, y ya debería dejar ese nombramiento de magistrados pendientes para la nueva Asamblea Nacional. Eso es lo que impone el principio democrático. Ahora bien, ya ellos han anunciado, incluso publicaron ya la lista de los candidatos postulados para magistrados, y ya está muy adelantado el proceso y todo vislumbra que van a designar al menos 12 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, una cuota muy importante para mantener el control y la hegemonía pro-oficialista dentro del Tribunal Supremo de Justicia. La Asamblea Nacional nueva, frente a esto, tiene un problema. Aunque tiene las 2/3 partes, para poder destituir o remover a un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia requiere el voto favorable o la opinión favorable del Consejo Moral Republicano, integrado por el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo y la Fiscal General de la República. Estos tres altos funcionarios, también muy afectos al oficialismo, pueden bloquear cualquier destitución de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Así que la situación desde el punto de vista político, aunque la mayoría es de las 2/3 partes para la oposición en la nueva Asamblea Nacional, es verdaderamente compleja, o parece que va a ser compleja ya a principios del año que viene. Esto es un blindaje para Nicolás Maduro. Efectivamente. Ahora, vamos inmediatamente, abogado Haro, yo quiero invitarlo, ya lo hemos tratado aquí al principio de la mañana. Nicolás Maduro dijo haber aceptado los resultados de las elecciones legislativas del pasado domingo, salió en un discurso que sorprendió a muchos aceptar estos resultados. En nuevas declaraciones, a través de su programa de televisión En Contacto con Maduro, dijo que irá al combate para construir una nueva mayoría en la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar lo que dijo Maduro. Nosotros nos vamos a preparar cada vez más para cualquier coyuntura, nos estamos preparando. Para eso es el proceso de debate, para prepararnos para nuevos combates y para nuevas victorias. Para salir de un revés electoral, levantarnos de esa situación y tener la capacidad para ir al escenario que ellos plantean. Aquí está la Constitución. Si ellos toman el camino del revocatorio, bueno, vamos al combate. Y el pueblo decidirá. El pueblo decidirá. Y nosotros iremos con la verdad ya consumada de la amenaza de la derecha, iremos a construir una nueva y poderosa mayoría. ¿Con qué armas de combate se presentaría Maduro y el chavismo ante esta nueva asamblea en el caso de que solicitara la revocatoria del mandato?
Sin duda, aquí el presidente de la República reaccionó el día domingo como debía reaccionar pues un jefe de Estado frente a una victoria abrumadora de la oposición. Pero ayer se produjo la verdadera reacción desde el punto de vista político-estratégico de Nicolás Maduro. Cuando él se refiere a esas armas de combate, él claramente se está refiriendo a que va a plantear una lucha de poderes, un conflicto de poderes entre la Asamblea Nacional y el presidente de la República. Veíamos un discurso ayer de Nicolás Maduro donde descalificaba a esa mayoría de la Asamblea Nacional y anunciaba que esa mayoría de la Asamblea Nacional iría a tomar acciones contra el pueblo o dictaría leyes contra el pueblo o vetaría iniciativas desde el punto de vista social que afectarían al pueblo. Entonces, él está tratando de crear los escenarios para ir combatiendo esa mayoría de la Asamblea Nacional políticamente, desprestigiando esa Asamblea Nacional y de esa manera restarle puntos a la oposición que lo puedan de alguna manera reforzar frente a la opción de un eventual referéndum revocatorio, lo cual la oposición debe estudiar y analizar cuidadosamente si la vía debe ser un referéndum revocatorio, si la vía debe ser una reforma constitucional o si la vía debe ser una asamblea constituyente, porque lo cierto es que el presidente de la República, por cada ley que emita esta nueva Asamblea Nacional, siempre va a tener la posibilidad de vetarla, de devolverla, de mandarla al Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, y se pueden plantear situaciones que verdaderamente signifiquen un enfrentamiento político que si no se sabe manejar bien y administrar bien desde el punto de vista de lo que es las percepciones del electorado en Venezuela, pudieran afectar a la oposición y volver a darle algunos réditos políticos al oficialismo y viceversa, pudieran fortalecer aún más a la oposición y terminar de, vamos a decir, borrar lo que ha quedado del oficialismo en estos momentos en la representación de la Asamblea Nacional y en otros poderes públicos. Para que le quede claro a nuestros televidentes, en palabras un poquito más simples, por todo lo que le estoy entendiendo, en ese conflicto de intereses que usted acaba de nombrar entre la Asamblea Nacional y el presidente Maduro, gana Maduro. Podría, y todo depende de la estrategia que tenga la oposición. Podría. Pero cuando dice podría, me refiero, le insisto, yo entiendo lo que quiere decir. Lo que nos está diciendo es que depende de cómo maneje la Asamblea y la oposición, o cómo maneje Nicolás Maduro y el régimen sus victorias, digamos así. Pero usted dice que todo lo que plantea la Asamblea Nacional lo puede echar para atrás Nicolás Maduro. Que en ese terreno, sin irnos, ¿quién va a digerir mejor todo lo que se haga y quién lo suministre mejor? En caso de que haya leyes habilitantes propuestas por la Asamblea Nacional, ¿siempre las puede vetar Nicolás Maduro? Fíjese, ahorita tenemos una ley habilitante que está vigente y de hecho el presidente Nicolás Maduro pretende emitir un decreto ley el día viernes sobre estabilidad laboral y vamos a tener luego con la nueva Asamblea Nacional, vamos a tener que la Asamblea Nacional va a estar dictando leyes, nuevas leyes. Pero siempre esas leyes tienen que ser promulgadas por el presidente de la República. Entonces allí, si él tiene el Tribunal Supremo de Justicia de su lado, él podría ir poco a poco bloqueando determinadas iniciativas de la Asamblea Nacional. Entonces aquí lo que debe buscar la oposición son estrategias políticas que vayan al camino de el reencuentro, el diálogo y la reconstrucción de la concordia y la estrategia política que busque consensos y no enfrentamientos como es el terreno que le está planteando Nicolás Maduro. Nicolás Maduro está planteando un terreno de enfrentamiento. Creo que la oposición debe buscar terrenos de consenso de manera de neutralizar cualquier intento de enfrentamiento político que a la final vaya poco a poco desgastando políticamente a esa Asamblea Nacional. Así las cosas, el panorama entonces no está del todo fácil para la nueva asamblea de mayoría opositora en Venezuela. Vamos a agradecer aquí a José Vicente Haro, reconocido abogado constitucionalista en Venezuela. Un buen día para usted, abogado Haro.